Estimados estudiantes de química orgánica, el día de hoy vamos a abordar la clase de compuestos aromáticos. Este video está dirigido en este momento a los estudiantes de química orgánica de la mención de acuicultura, cuyo tema forma parte de la unidad 2 de compuestos aromáticos y posteriormente en el fin de ciclo está dedicada a la asignatura de Química Orgánica 1 en la unidad 4, donde también se aborda compuestos aromáticos. El resultado de aprendizaje consiste en identificar las condiciones para la aromaticidad aplicando la regla de Hickel o Hückel, la nomenclatura de los compuestos aromáticos y sus propiedades físicas y químicas. Específicamente en este video vamos a abordar lo que es la aromaticidad, la estructura y propiedades de los compuestos aromáticos y las aplicaciones de los mismos. Mi nombre es Dayana Leal. Pues bien, en el año 1825, Michael Faraday aisló un compuesto puro con un punto de ebullición de 80 grados centígrados de una mezcla oleosa que se condensaba del gas de alumbrado, que era en ese momento el combustible de las lámparas de gas. El análisis elemental que para ese momento le hizo Faraday a esa mezcla mostró que tenía una relación carbono-hidrógeno 1:1, es decir, que tenía la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógeno. Por tal motivo, él le llamó a este compuesto bicarburo de hidrógeno. Es importante destacar que Faraday, a mí me gusta bastante darle crédito a las personas que así lo merecen, fue un destacado físico. Allí dice físico y químico y por eso escogí esta foto. En realidad sus trabajos más notorios fueron en el campo de la física. Él fue, por supuesto, que comenzó como descubridor del benceno, pero tuvo muchos méritos. Por ejemplo, en 1832, la Universidad de Oxford le concedió un honorario. La corona británica, en función de sus descubrimientos, le ofreció el título de caballero. La Royal Society le ofreció ser presidente. La Real Academia de las Ciencias de Suecia, que es algo súper importante, pues fue miembro de esa academia y de la Academia de Ciencias en Francia. Así que sus contribuciones han sido bien importantes. Principalmente Faraday desarrolló, y aquí la importancia fue su mayor contribución, desarrolló el primer motor eléctrico a partir de los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Sus mayores contribuciones son en el área del electromagnetismo y él explicó lo que se conoce como la jaula de Faraday. Acá dejo el enlace de en qué consiste la jaula de Faraday, pero lo que menciona es que en un espacio cerrado que impide el campo electrostático, impide que el campo electrostático influya en lo que esté contenido dentro. Y es por este motivo que cuando vamos en ascensores que nos rodea completamente metálico, porque hay algunos de madera en Europa, por ejemplo, o bien abiertos, pero generalmente acá en Latinoamérica son metálicos, pues no nos llega la señal del celular, y esto se debe a este efecto de la jaula de Faraday. Cultura general. Bien, existe una planta que se conoce como Styrac benzoin, y cuando se le hace una incisión en el tronco, exuda, emana un líquido resinoso que al secarse se comercializa como un incienso aromático. Ese líquido, que luego se forma como una pasta un poco con aspecto plástico, se comercializa como incienso aromático llamado benjuy o benzoína. ¿Sí? Este es el árbol. Hay distintos árboles de este tipo. Acá en Ecuador, por ejemplo, está en la Amazonía un árbol que se conoce como sangre de drago. Sí, su textura es un poco más líquida, pero cuando uno se la aplica en la piel, porque tiene propiedades medicinales, se coloca como una película
muy delgada, como un poco plástica, y pues se seca. Bien, de la benzoína, cuando se funde, cuando esa resina se funde, se puede extraer el ácido benzoico, y luego calentando el ácido benzoico en presencia de sal es cuando se obtiene, y fue lo que hizo Faraday, obtuvo un nuevo compuesto. Como se derivaba de la benzoína, luego fue denominado benzina y ahora se llama benceno. En 1866, Friedrich Kekulé propuso una estructura cíclica para el benceno con 3 enlaces dobles. En ese momento esa estructura fue vista como un poco extravagante, pero ya se había abordado un poco la química con compuestos con dobles enlaces conjugados. Y bueno, tomando en cuenta que la fórmula empírica era la relación carbono-hidrógeno era 1:1, para ese momento se determinó el peso molecular. El peso molecular era 78. Entonces se propuso esta fórmula, ¿sí? Si ustedes multiplican, el peso atómico del carbono es 12, multiplican 6 por 12 y le suman 6. Entonces se propuso esta estructura, eso lo hizo Kekulé. Muchos otros compuestos que se descubrieron en el siglo XIX parecían estar relacionados con el benceno. Tenían bajas relaciones hidrógeno-carbono, tenían aromas agradables, muchos de ellos se podían convertir en benceno o en compuestos relacionados, y por ese motivo a este grupo de compuestos en ese primer instante se les llamó compuestos aromáticos debido a sus olores agradables. ¿Sí? Por ejemplo, compuestos que también son familia del benceno o que tienen la unidad estructural del benceno, es el benzaldehído, por ejemplo. Estos tipos de compuestos los vamos a ver en la siguiente unidad, la unidad 3, para los estudiantes de la mención de acuicultura, y los estudiantes de químico-biología lo verán en química orgánica 2. El benzaldehído es un compuesto químico que tiene un olor dulce y que está presente en el aceite de almendras, ¿sí? El cinamaldehído, este compuesto, es un compuesto que está presente en la canela. El olor de la canela se debe a este compuesto químico. El olor de la vainilla, qué rica que huele la vainilla, se debe a este compuesto químico. Ojo, pero cuando uno la prueba, la vainilla pura es amarga. Huele dulce, sí, pero es amarga. Entonces, bueno, así como existen compuestos aromáticos con olores agradables, en la actualidad existen compuestos aromáticos sin olor y otros con olores bien desagradables. A medida que se investigaba la estabilidad excepcional de los compuestos aromáticos, el término aromático se comenzó a aplicar a compuestos con esa estabilidad. Ya les mostraré de qué se trata esta estabilidad. No importa si tiene olor o no, lo importante es que tenga características similares a las del benceno y que sea estable. Kekulé entonces propuso esta estructura, una estructura cíclica, ¿sí? Que tiene 6 carbonos. Fíjese que cada carbono tiene por un lado un doble enlace, por el otro lado un enlace sencillo. ¿Recuerdan ustedes de la clase de alcanos, donde yo les mencioné que cada carbono puede tener 4 enlaces? Entonces aquí cuento 1, 2, 3 y con 4 enlaces. Y eso aplica para cada carbono. Para cada carbono 4 enlaces para cada carbono. Pero en este caso, como aquí tengo 2 y 1, 3, cada carbono solo puede estar enlazado a un hidrógeno. Si lo visualizo de esta manera, ¿sí? A través de orbitales, puedo ver que este carbono tiene por acá un enlace sigma con otro carbono, enlace sigma con otro carbono, tiene un enlace con el hidrógeno y tiene otro enlace sigma con este otro carbono, ¿sí? Veámoslo acá.
este carbono tiene un enlace con este carbono, tiene otro enlace con este carbono y tiene un hidrógeno. Recordemos algo que vimos en el tema de alquenos cuando hablábamos de los electrones del carbono. En la tabla periódica, ustedes pueden tener su tabla periódica a la mano. El carbono tiene un número atómico igual a 6. Significa que en general tiene 6 protones y que si ese átomo es neutro, tiene 6 electrones. Cuando hacemos el llenado de su configuración electrónica, queda de esta manera. 1s2, 2s2, 2p2. Como este carbono tiene 3 enlaces, quiere decir que un electrón del orbital p baja y es compartido o tiene un mismo nivel de energía que este otro. Entonces, a este tipo de compuesto se le denomina como sp2, ¿ok? Porque tiene los electrones del S y el electrón del P, para completar los 3 electrones que forman parte de este enlace y de este otro. Pero a cada carbono queda con un electrón P que no forma parte de los enlaces directos con otros átomos. Entonces se dice que cada carbono tiene un orbital P sin hibridar. Entonces, cada uno de estos carbonos tendría en cada uno de estos nodos un electrón. ¿Sí? Entonces, si vemos esta estructura teóricamente del tema de alquenos, podríamos pensar que este enlace, que es un enlace sencillo, debería tener una distancia entre cada uno de estos carbonos de 1.48 angstrom. Angstrom es una unidad de medida. Y estos dobles enlaces deberían tener una distancia de 1.34 angstrom. Déjenme decirles una cosa, muchachos. Existen métodos espectroscópicos que permiten determinar la distancia entre cada carbono. Particularmente en mis trabajos de pregrado y de posgrado, con el tiempo, siempre comenzaba por el área de catálisis, pero siempre terminaba por circunstancias de la vida cambiándome de tutor y yendo con el mismo tutor a estudiar cristalografía. Con esta técnica, pues ¿cuál es la idea? Crecer cristales, porque es cristalografía. Y en el laboratorio teníamos un equipo de difracción de rayos X de monocristal. Crecer un cristal no es sencillo. A mí me llevaba aproximadamente unos 2 meses, 3 meses crecer cada cristal. Y luego lo picábamos usando el microscopio, lo colocábamos en un equipo y me generaba un patrón de difracción, muchos puntos que a veces yo no sabía qué era, pero mi tutor decía, mira, tiene tal cosa. Yo veía solamente puntos. A través de paquetes computacionales se podía simular la estructura y con unos parámetros estadísticos, si eran muy cercanos a 1, quería decir que la estructura era bastante cercana a la estructura real. Y con esta técnica podíamos medir la distancia entre cada átomo. Y por eso es que se sabe la distancia entre cada uno de ellos. Hay otros métodos espectroscópicos. Yo me sé porque este es el que utilicé, ¿ok? Pero bueno, para ese momento, con métodos espectroscópicos se ha demostrado que el benceno todos sus enlaces tienen esta misma longitud, 1.397 angstrom. Es decir, sus enlaces, fíjense que este era un enlace más largo y este era un enlace más corto. Se ha demostrado que esto no es así con el benceno como tal y que todos tienen la misma distancia. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Pues bien, con el electrón libre en el orbital P que tiene este carbono y con el orbital libre que tiene este carbono, un par de electrones forman lo que se conoce como un enlace. En este caso, como son orbitales P, se conoce como un enlace pi. Entonces, teóricamente se espera que de aquí a aquí se forme un enlace pi
que de aquí a aquí se forme un enlace pi y que de aquí a aquí se forme un enlace pi. Eso es lo que se esperaba viendo esta estructura, pero eso no es lo que sucede. ¿Qué sucede? Que los electrones tienen una velocidad inmensamente grande, se mueven muy rápido. Cuando uno va a una sesión de microscopía electrónica, no de los microscopios normales que hay en el núcleo de Bahía, ese tipo de microscopios son microscopios ópticos, ¿sí? Hay unos microscopios que con los avances de la física moderna y óptica son una maravilla. Uno llega allí a una sesión de microscopía y parece que estuviese en el espacio, es una maravilla. Pues allí uno puede ver cómo, porque se basa en eso, microscopía electrónica, y a veces uno ve cómo los electrones, no veo el electrón, veo el efecto, pero veo que todo se mueve súper rápido, la densidad electrónica. Entonces eso, aunque no he logrado ver el electrón, eso me indica que realmente los electrones sí tienen una velocidad súper inmensa, ha sido determinada, la pueden buscar. Y estos electrones no están allí estáticos, estos electrones realmente se están moviendo. ¿Ok? Aquí tengo esta estructura, la tengo pintada acá. Y esta flecha lo que me indica es que este par de electrones de forma muy rápida se está moviendo para acá, este se mueve para acá y este se mueve para acá, siempre de forma alterna. Y se convierte en esta estructura y luego de forma muy rápida se sigue intercambiando. Ellos están allí intercambiándose. A estas dos cosas que se están intercambiando, se le conoce como estructuras resonantes, ¿sí? Es esta misma estructura, pero ese par de enlaces pi se está moviendo constantemente. Entonces, la estructura del benceno es vista de esta forma, ¿sí? Donde se espera que teóricamente todos los electrones pi están en un constante movimiento y forman una nube de electrones pi, porque su movimiento es tan rápido que no puedo visualizar en qué carbono están, sino que se forma una nube de electrones pi en la parte superior y una en la parte inferior. ¿Ok? Bien. Se quedó pegadita mi computadora. Entonces, esta estructura que tenemos acá es visualizada de esta manera. Es visualizada como carbono, enlazado a carbono, enlazado a otro carbono. Cada carbono está enlazado a un hidrógeno. Y a su alrededor se pinta, hay algo aquí punteado, que me indica que hay una nube de electrones pi que se distribuye por toda la estructura. Ya le dije que con métodos espectroscópicos se determinó que la longitud de enlace entre cada carbono para esta estructura es 1.397 angstrom. Es decir, tiene una distancia más larga que un enlace doble normal, pero más corta que un enlace sencillo. Y eso se debe a que estos electrones, estos que están aquí, están deslocalizados. Entonces, no es un enlace doble, no es un enlace simple, es los electrones pi deslocalizados en forma de una nube que le confieren esta nueva longitud de enlace. Y entonces, esta estructura suele ser visualizada de esta manera, aunque en muchos libros, en muchos lados, ustedes lo van a ver de esta forma. Pero quiero que mentalmente sepan que esta es la forma real, pero bueno, se sigue utilizando bastante esta estructura porque a nivel de estudiantes pueden visualizar que tiene esto acá, que parece un doble enlace que está deslocalizado. Como, al igual que con los alquenos, como este carbono está unido solamente a tres cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí este carbono está unido a un carbono y a dos hidrógenos, y acá también está enlazado a tres átomos. En este caso, este compuesto químico también tiene una hibridación sp2. ¿Qué quiere decir? En el caso de los alquenos, este doble enlace no se podía rotar, la molécula no se podía rotar porque ese doble enlace lo mantiene en el plano. Aquí también. Entonces, esta estructura es una estructura plana, ¿ok?
El benceno tiene un anillo plano de 6 átomos de carbono con una hibridación sp2, con orbitales p, estos orbitales p, que no se han hibridado y que se traslapan con otros orbitales p de los carbones vecinos para formar un anillo continuo de orbitales arriba y abajo con respecto al plano de los átomos de carbono. Esta es la estructura del benceno, he presentado de la mejor forma posible. Cuando hablamos de métodos espectroscópicos, ¿sí? Denominados métodos espectrométricos, son métodos industriales que se utilizan en química, en física, en biología, y que se basan en la interacción de la radiación electromagnética u otras partículas con un analito o una sustancia, bien sea para determinar la cantidad que hay de él en algo o para identificar su estructura. Por ejemplo, generalmente en la industria es utilizada la absorción atómica y la emisión atómica, que son técnicas analíticas muy importantes, porque con él puedo saber cuánto hay de una sustancia. En ese pescado, qué cantidad de ácidos grasos tenemos, ¿ok? Entonces yo puedo descomponer, disolver ese pescado en algún solvente, hacer extracciones y medir la cantidad de algo. ¿Qué cantidad de fósforo tenía ese pescado? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas a nivel industrial. Pero hay otras técnicas que son utilizadas en otras ramas de la química para elucidar y saber qué estructura química tiene. En química orgánica se suele utilizar bastante la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, la espectroscopía de masa acoplada a absorción atómica. Y bueno, en la actualidad, a nivel de química de investigación científica, para todo piden rayos X. Porque rayos X es ineludible, eso dice lo que es sí o sí. Y cuando hablamos de este movimiento de electrones, hablamos de que estas dos estructuras son estructuras resonantes, ¿ok? La resonancia, ¿en qué consiste? Consiste en la combinación lineal de estructuras teóricas de una misma molécula. Por eso se habla de estructuras resonantes o en resonancia, que no coinciden con la estructura real. Esto y esto no es exactamente esto, pero que mediante su combinación nos acerca visualmente a una estructura real. ¿Ok? Muestro por aquí el caso del ozono. El ozono, sí, ese compuesto que siempre en la escuelita nos hablan bastante de la capa de ozono. El ozono tiene una molécula O3, ¿ok? Y si ustedes hacen la configuración electrónica del oxígeno, ustedes pueden ver que en su último nivel de energía, cada oxígeno tiene 6 electrones. Entonces yo vengo aquí y lo puedo visualizar. Lo puedo visualizar. 2, 4 y uno que aporta para acá 5 y uno que aporta para aquí 6. 2, 4, ¿ok? Por aquí tiene y 1, 5 y por eso está positivo, indicando que le falta un electrón. 2, 4, 6 y uno que tiene por aquí 7. Como tiene más de lo que inicialmente tiene su estructura, por eso tiene la carga negativa. Lo cierto es que esos electrones se van redistribuyendo hasta que la representación de todo esto me indica que la molécula de ozono es de este tipo, que tiene un doble enlace que a veces está aquí, pero que a veces no está, que a veces está de este lado, y por tanto, esta es la estructura del ozono, ¿sí? Entonces es difícil explicarle a alguien, mira, es que a veces tiene el doble enlace aquí y a veces aquí, entonces se pinta de esta manera. Bien. Para los estudiantes de la mención de químico-biología es un poquito más sencillo entender esta diapositiva porque ellos ven un sílabo más detallado, ¿sí? Porque son justo eso, mención química-biología, y ellos pudieron ver algunas reacciones
típicas de alquenos. No han visto esta de permanganato de potasio, pero es una reacción muy famosa. De hecho, es la sustancia química que se utiliza para identificar alquenos. Cuando yo tengo un alqueno en presencia de este compuesto, lo que sucede es que se adicionan grupos OH, ¿ok? Entonces, también podemos ver que los grupos OH entran por el mismo lado. Pero sí pueden acordarse de la halogenación de alquenos, ¿ok? Y el primer bromo llegaba, bueno, este doble enlace llegaba y rompía la molécula del bromo, se llevaba uno de los bromos, se formaba un carbocatión, donde luego llegaba y entraba otro bromo, este era anti y este es sin. Eso con los estudiantes de químico-biología. Lo cierto del caso es que los alquenos, debido a este doble enlace, son moléculas que reaccionan con mucha facilidad y producen distintas cosas. Cuando se estudiaba la molécula de benceno, como tenía teóricamente dobles enlaces, se intentaba hacer las mismas reacciones químicas que se hacía con los alquenos y ¿qué pasaba? No se producía la reacción química, las normales de alquenos no se producían. Eso me indicaba la resistencia del benceno a experimentar las reacciones típicas de los alquenos, me indica o nos indica que esta molécula tiene una mayor estabilidad comparada con los alquenos normales. Por tal motivo, una de las características principales de los compuestos aromáticos es que tienen una gran estabilidad y tienen una gran resistencia ante agentes físicos y químicos, ¿sí? Esta es una de sus principales características. No es que no vayan a reaccionar, sí van a poder, ellos presentan distintos tipos de reacciones químicas, pero hay que aplicarle ahora condiciones energéticas más altas, bastante más altas. Se creía que otros hidrocarburos con sistemas conjugados similares de enlaces sencillos y enlaces dobles tendrían o podrían tener una estabilidad similar. Fijémonos en el benceno nuevamente. Teóricamente es como si tuviese un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple. A eso se le llama enlaces sencillos y dobles alternos. Entonces, en teoría se pensaba que sistemas cíclicos con enlaces sencillos y dobles alternos tendrían una estabilidad similar. A estos sistemas cíclicos que tienen enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, se les llama anulenos, ¿ok? Y se les puede llamar ciclobutadieno, porque es un ciclobutano que tiene dos enlaces, por eso ciclobutadieno, o se le puede llamar, entre paréntesis, 4-anuleno. ¿Sí? Significa que es un ciclo de 4 y anuleno que tiene enlaces dobles y simples alternos. Por ejemplo, el benceno, se llama benceno, ya no se va a llamar, esto algún estudiante me hubiese podido decir, bueno, profesora, pero este es un ciclo hexano con 3 dobles enlaces, entonces se llamaría ciclo hexatrieno. Pues no, porque ya pudimos ver que no tiene comportamientos de alqueno y que ahora esto pasa a ser un grupo funcional diferente de los alquenos, que ahora es compuestos aromáticos y él particularmente se va a llamar benceno y todo lo que tenga este anillo se va a llamar benceno o vamos a ver dos nombrecitos por allí un tanto distintos. Bien, este compuesto que tenemos acá, como es de 6, se llama 6-anuleno. Este que es de 8, fíjense, doble enlace, enlace simple, doble enlace, enlace simple. Como es de 8 se llama cicloocta tetraeno o se llama 8-anuleno. Este que es de 15, decapentaeno,
¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perdón, es de 10, pero tiene, aquí le colocan pentaeno, decapentaeno. Entonces, él se puede llamar 10-anuleno. Bien. ¿Por qué él no va a ser familia de él y por qué él no va a ser familia de él? Lo vamos a ver a continuación. El ciclobutadieno es un compuesto que no se ha aislado y purificado y lo hemos tenido en un envase y digo en ese envase tengo ciclobutadieno. Eso no sucede porque es un compuesto muy inestable. Se ha preparado, sí se ha preparado en bajas concentraciones, en fase gaseosa, y se puede tener en argón congelado a bajas temperaturas. Ahora, si hablamos que los compuestos aromáticos son compuestos muy estables, pues esto no significa que sea estable, dice en el libro. Este no es el comportamiento que se espera de una molécula con una estabilidad excepcional. Si fuese estable, lo podríamos tener a temperatura ambiente y no le pasaría nada. No, no es estable. Y eso nos hace dudar un poco de qué pasa, por qué no es estable si es cíclico y tiene enlaces dobles y sencillos alternos. ¿Por qué no se comporta como él? Ya lo vamos a ver. En 1911, este señor sintetizó el ciclo octatetraeno, ¿ok? Y encontró que él se comporta como un alqueno, como un polieno normal. Polieno quiere decir que es un alqueno que tiene distintos dobles enlaces. Entonces, cuando se puso a reaccionar con bromo, el bromo se adicionó fácilmente en su estructura. Cuando se le añadió permanganato, se observó que cambió el color, que es la característica básica del permanganato. Las pruebas indican que el ciclo octatetraeno es menos estable que el benceno. De hecho, luego, con el paso del tiempo, estudios estructurales demostraron que este anillo no es un anillo plano, sino que tiene una conformación de bote de este tipo. Este ciclo es de este tipo, fíjese, tenemos dos dobles enlaces, los tengo por acá, pero aquí tengo unos carbonos que se colocan como si estuviesen en una posición cis, ¿ok? Bien, para que un compuesto sea denominado como compuesto aromático familia del benceno, debe cumplir los siguientes criterios. Primero, la estructura debe ser cíclica, bien, y debe contener cierta cantidad de enlaces pi conjugados. ¿Qué eran enlaces pi conjugados? Estos enlaces pi que teníamos individualmente conjugados. Norma 2. Entonces, bueno, lo primero es que tiene que ser cíclico. ¿Ok? En la estructura de Kekulé mostraba para el benceno que tenía 3 enlaces pi. Cada anillo, cada átomo del anillo debe tener un orbital p sin hibridar. Este carbono tiene un orbital p sin hibridar, este tiene un orbital p, cada uno de ellos tiene un orbital p sin hibridar, es decir, que no participaba de estos otros enlaces. Estos son los que están hibridados. Hibridados es como la mezcla. Es como cuando tengo sembrada la naranja con la mandarina y me sale un solo árbol que a veces parece limón, que a veces parece mandarina. Eso es hibridación. Pero cada carbono tiene un enlace, un electrón en un orbital p sin hibridar. Entonces, esos orbitales p, una de las normas para que sea aromático es que cada átomo del anillo tenga un orbital p sin hibridar. Bien, la regla 3, el criterio 3, lo que todo compuesto aromático debe tener. Los orbitales p atómicos sin hibridar, estos que tenemos acá, se deben traslapar para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. Se debe traslapar. Entonces,
aquí entre él y él, en teoría, se formaría un enlace, pero realmente los electrones, la nube electrónica se traslapa porque los electrones se mueven, no están estáticos. Entonces, cuando se está moviendo, se forma esta nube de electrones aquí y se forma esta otra nube de electrones aquí. Ese es uno de los criterios. En la mayor parte de los casos, la estructura debe ser plana o casi plana para que haya un traslape efectivo. Eso es lo que pasaba en esta estructura. Y luego lo vamos a ver más adelante. Esta molécula, aquí ellos se podrían traslapar, pero aquí viene y se rompe. ¿Por qué? Porque no es plana. Bien. Y por último, y una norma más difícil de cumplir, pero no imposible, si ya ha cumplido esto y ha cumplido esto, pues falta este otro criterio. Y que dice así: la deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica. ¿Y cómo sé yo si disminuyó la energía electrónica o no? Es un tanto difícil. Yo diría, bueno, pues no sé, habrá un aparatico que los mida. Pues bueno, quizás no sé exactamente la cantidad de energía electrónica, pero hay una regla de Hickel, conocida como la regla de Hickel, que ayuda a saber un poco sobre este criterio. Esta regla de Hickel me dice, si el número de electrones pi en el sistema cíclico es o cumple con el criterio 4n más 2, el sistema es aromático. Si solamente cumple con el criterio 4n y ya ha cumplido estas tres condiciones, el sistema es antiaromático. ¿Y cuánto vale n, profesora? N es cualquier número entero. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo cualquier número entero. Tenemos los criterios para los que son compuestos aromáticos. Deben cumplir estos 4 criterios. Pero también tenemos compuestos conocidos como compuestos antiaromáticos. Y un compuesto antiaromático es aquel que cumple el criterio 1, 2 y 3, pero no cumple este último criterio. Veamos unos ejemplos. Estos son los criterios que debe cumplir, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4 lo resumo de este modo. Veamos, por ejemplo, el benceno nuevamente. Criterio 1, la estructura cíclica, sí. Debe contener enlaces pi, aquí tengo los dobles enlaces, sí los tiene. Criterio 2, cada átomo del anillo debe tener un orbital p sin hibridad. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo sé, profesora? Pues bueno, cada carbono tiene 4 enlaces, debe tener 4 enlaces, y este tiene 1, 2, 3, 4. Quiere decir, acá lo veo en la estructura, pero si no lo sé, digo, bueno, tiene 1, 2 y 3. Y este otro es lo que se conoce como el orbital p sin hibridad. Y los orbitales p atómicos sin hibridad se deben traslapar para formar un anillo continuo. Si esto es un enlace pi, ya sabemos que los enlaces pi se están moviendo por todo el anillo. Ahora, ¿cómo sé si cumple con esta última regla? Les vuelvo a decir y les digo con calmita. Aquí se piensa que hay un doble enlace. Aquí un doble enlace y aquí un doble enlace. Cada doble enlace, este doble enlace provenía de un electrón de este carbono y de un electrón de este carbono que estaban en la nube P. Lo voy a colocar aquí. Aquí había un electrón de él y aquí había un electrón de él. Aquí uno de él, uno de él, uno de él, uno de él. Si lo sumo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En realidad esta molécula tiene 6 electrones pi. Pero para que ustedes no estén haciendo la estructura completa, ustedes tienen que visualizar que este doble enlace eran 2 electrones y aquí hay 2 más y aquí hay 2 más y la suma 2 más 2, 4 más 2, 6. Tiene 6 electrones pi. ¿Cumple o no cumple con esta regla? Pues bien. Esta es la norma para que sea aromático, 4n más 2. Supongamos que yo digo, bueno, si n vale 1, 4 por 1, 4 más 2, 6. 6. Y esto concuerda con esto. Ah, el benceno tiene 6 electrones pi. Pues como concuerda y cumple con todos estos criterios, el benceno es un compuesto aromático. Ahora veamos el caso del ciclo butadieno. ¿Sí?
¿Es una estructura cíclica? Sí. ¿Contiene cierta cantidad de enlaces pi conjugados? Sí. ¿Cada átomo del anillo tiene un orbital p sin hibridar? Sí, porque aquí hay un doble enlace, entonces se sobreentiende que aquí hay un orbital p, 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 y los electrones en ese orbital no están hibridados. Sí cumple con la condición 2. Condición 3. Los orbitales p sin hibridar se traslapan. Claro, porque aquí va a tener igual una nube. Yo los invito a que ustedes busquen orbitales en el ciclo butadieno y se van a dar cuenta. También cumple con esto, es muy parecido a lo del benceno. Sin embargo, cuando llego a esta última regla, tengo que ver cuántos electrones pi tiene aquí. Aquí tiene un doble enlace que me indica que tiene 2 electrones y aquí tiene 2 más. Tiene 4 electrones pi. Ahora voy y busco con mi regla de Hickel. Esta es la condición para que sea aromático. Ya vimos si n vale 1. Si n vale 1, debería tener 6 electrones pi. ¿Tiene 6 electrones pi? No, tiene 4. Bueno, pues, y si n vale 0, si n vale 0, 4 por 0, 0 más 2, 2. ¿Tiene 2 electrones pi? No. Entonces, como no cumple con la regla de Hickel, pero cumple con estos 3 criterios, este compuesto es un compuesto antiaromático. ¿Ok? Pero veamos este otro ejemplo. El ciclo octatetraeno. Tetraeno porque tiene 4 dobles enlaces, o también conocido como 8-anuleno, que quiere decir que tiene 8 carbonos, y anuleno que tiene enlaces dobles y simples alternos. ¿Es una estructura cíclica? Sí. ¿Contiene cierta cantidad de enlaces pi? Sí, sí tiene bastante. Bueno, norma 2. Cada átomo del anillo tiene un orbital p sin hibridar. Sí, aquí hay un p sin hibridar, aquí hay un p, aquí hay un p, aquí hay un p, aquí hay un p, aquí hay un p. Bueno, sí cumple la 2. Ahora, los orbitales atómicos p sin hibridar se deben traslapar. ¿Por qué no se traslapan? Porque estudios de esta estructura han demostrado que esta estructura no es plana, sino que tiene esta forma. Se han hecho estudios, se ha determinado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estos dos dobles enlaces se pueden traslapar, que son los que son planos. Él se traslapa, ellos dos se traslapan, pero ellos no. Entonces hay un poco traslape pi. Poco traslape pi, no se traslapan, así que no cumple con la regla 3. Así que no es aromático, pero tampoco es antiaromático, porque el antiaromático debe cumplir con los criterios 1, 2 y 3. El aromático debe cumplir con los 4 criterios, y él no cumple ni siquiera con los 3. Así que él simplemente es algo que se conoce como no aromático. ¿Ok? Claros con todas estas definiciones. Bien. Los ciclos aromáticos, entonces, de forma resumida, son compuestos que tienen estructuras cíclicas no saturadas. Recordemos que los compuestos saturados son los que tenían la mayor cantidad de hidrógeno, ¿ok? Los ciclos aromáticos tienen base bencénica. Muchos despiden olores aromáticos agradables. Estos compuestos son no polares y por lo tanto son insolubles en agua, ¿ok? Porque el agua es una molécula polar. Son menos densos que el agua y puedo tener compuestos aromáticos homocíclicos de este tipo. Un hidrocarburo homocíclico es aquel cuyo anillo está formado solo por átomos de carbón, pero puedo tener compuestos heterocíclicos. Quiere decir que son compuestos que dentro de su cadena, dentro de su anillo, deben tener carbono, pero pueden tener algún otro elemento químico allí formando parte del anillo. Entonces voy a poder tener compuestos aromáticos homocíclicos solo con carbono o heterocíclicos con carbono
y algún otro compuesto químico. Bien, este tipo de compuesto químico, por ejemplo, lo vamos a observar en la unidad 3 de compuestos oxigenados para los estudiantes de acuicultura y en la unidad 4. Aplicaciones industriales. Pues bueno, el benceno es un gran disolvente orgánico, es un disolvente maravilloso, tiene un poder de combustión altísimo, pero lastimosamente tiene una alta toxicidad. Afecta el sistema nervioso, produce un efecto narcótico, pero también afecta la médula ósea. Si se expone a él en concentraciones elevadas durante un tiempo prolongado, en tiempos prolongados, puede provocar leucemia o anemia aplástica. ¿Y quién quiere tener leucemia? Entonces, lo que se ha hecho con el paso del tiempo es que se ha tratado de sustituir este compuesto químico como disolvente. Si yo estoy en el laboratorio, ese frasquito de benceno, que sí había uno en el laboratorio donde yo trabajaba, estaba ya en un gabinete, estaba para usar en caso de que se probase la solubilidad en un montón de cosas y no se disolviese. Entonces allí quizás se podría probar, pero era muy difícil de que ese compuesto se llegase a usar. De hecho, nunca lo llegué a usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los más tóxicos. Así que lo que se recomienda es disminuir su uso. Pero bueno, hay muchas ramas industriales donde los trabajadores no saben de química o donde se pueden utilizar mascarillas especiales que me disminuyan esta toxicidad. De manera que el benceno se usa en la manufactura de ciertos tipos de cauchos, de lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos, plaguicidas. Pero bueno, cuando se usa allí hay que utilizar la máscara de gases. Y se utiliza, por ejemplo, para fabricar otros productos químicos como el estireno y plásticos. ¿Ok? Particularmente, la gasolina es un cóctel químico, es una mezcla, ¿sí? Ojo, pero no un cóctel normal. Es una mezcla de muchos compuestos químicos que incluyen anticongelantes, lubricantes, agentes oxidantes. Entre ellos, como parte de la gasolina, en la gasolina tenemos butano, tenemos pentano, isopentano, que han sido parte de estudio de la unidad 1. Pero tenemos los llamados compuestos BTEX. ¿Qué son este tipo de compuestos BTEX? Benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. De todos esos compuestos, el benceno es el responsable del olor de la gasolina. Cuando leemos la gasolina, a algunas personas no les parece desagradable, pero a muchos por instantes pequeños les parece agradable. Entonces aquí tenemos esta familia, vamos a tener la estructura del benceno, esto lo vamos a ver en el siguiente video con más detenimiento. Tenemos la del tolueno, que es el tolueno, un benceno con un grupo metil como sustituyente. El etilbenceno es un benceno con un grupo etil, etil porque tiene 2 carbonos. Y los silenos son compuestos que tienen un benceno y 2 grupos metilos en distintas posiciones. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Estos compuestos BTEX son utilizados como disolventes a nivel industrial y de laboratorios, y a ellos los usaba un poquito más. Particularmente el tolueno lo utilizaba más, un poquito más no, lo utilizaba bastante. Bien, jóvenes, con esto culmino esta clase introductoria a lo que es un compuesto aromático, ¿ok? Para que ustedes sepan cuándo un compuesto es aromático, cuándo no, y cuáles son sus propiedades más características, como la gran estabilidad de ellos. Para que aborden el tema, tendrán el capítulo 16 en sus grupos de WhatsApp y en el aula virtual. La parte de orbitales moleculares, la verdad, es bastante compleja. Lo pueden leer si gustan para que tengan una idea general, sobre todo los muchachos de la mención de químico-biología, pues ustedes serán los próximos docentes. Así que siempre tienen que ir un poco más allá de lo que da el profesor.
Y como recursos didácticos complementarios, muchachos, aquí hay un enlace de un profesor español, está un poco corto, creo que es de 9 minutos, donde da básicamente esto mismo, pero bueno, siempre no está de más ver algo más. Y aquí hay una presentación en PowerPoint donde hay más ejemplos, bastantes más ejemplos de compuestos químicos que son aromáticos, no aromáticos y antiaromáticos. Con esto termino la primera parte de este tema. Para los estudiantes de acuicultura faltaría un video, para los estudiantes de química y biología sí que falta más. Tengan todos ustedes, jóvenes lindos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hagan sus esquemas conceptuales con esta presentación, tomen café, desen un estirón y retomen con el siguiente video, que va a ser el video de la nomenclatura, cómo se van a llamar esos compuestos del benceno y sus familiares, o sus compuestos que derivan del benceno. Hasta luego.